Bueno, pues con esta acogida da gusto siempre venir año tras año aquí. Es una maravilla. Yo también os doy las buenas tardes a todos y a todas y sobre todo agradecer a mi hermano vuestra asistencia a esta charla. Por supuesto agradecer a Javier, al Centro Suárez que año tras año nos acoge a nosotros y donde nosotros nos encontramos siempre muy a gusto. Vamos a ver la intención de esta tarde, ¿no? Es ofrecer una reflexión sobre la necesidad de cuidar nuestro mundo en un contexto de injusticia y de desvinculación con la vida que compartimos. Queremos destacar la importancia de trascender a una relación del cuidado que busca la humanización de la vida y la justicia ecosocial. El cuidado, el cuidarnos mutuamente, hoy en día es muy importante. Y este tema quiero que sepáis también que formará parte de nuestra campaña que la OA va a tener durante este bienio con el lema principal de cuidar el trabajo, cuidar la vida, que ya os invitaremos en algún que otro gesto, ¿no? Con la intención de tomar conciencia para defender la dignidad del trabajo y el trabajo digno desde la perspectiva del bien común, que no es poco. Y también nosotros, como no puede ser, nos apoyamos en las palabras del Papa Francisco, donde afirma que el cuidado es una regla de oro de nuestra humanidad y trae consigo salud y esperanza. Una sociedad sana es la que cuida la salud de todos. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco y nos anima a nosotros a luchar por él. Y para ello pues contamos con la presencia de Miguel Salinas Donaire, que es militante de la OA. Él es militante desde 1979, es de estos militantes ya con tiempo, Él siempre ha estado al servicio de la OA, siempre, desde distintas responsabilidades, sobre todo desde la responsabilidad de organización. Él está muy involucrado, los que lo conocemos, ¿no? Y lo sabemos, en realidades sociales precarias en torno a la inmigración y allí es donde él trabaja su proyecto evangelizador, sobre todo en la asociación de Motril Acoja. Actualmente él está jubilado, aunque está disfrutando de sus nietos recién nacidos, que no es poco. Pero bueno, por otro lado, está también muy centrado en todo lo que es la difusión y la expansión de la banca ética, FIARE, como banca ética, y actualmente él es miembro de FIARE y además lleva responsabilidades de algún secretariado a nivel nacional de FIARE, ¿no? Pero ante todo, lo que lo conocemos sabemos que es un buen amigo y compañero con el que da gusto comprometerse para poner nuestro granito de arena para hacer de este mundo un mundo. Así que yo os dejo con él y después de la charla podemos estar atentos para después lanzar una pregunta y estar en un diálogo que podemos llevar entre todos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí, lo que ha dicho Carmelo, hay que quitarle la chispa, una cosa mucho más sencilla que todo lo que él ha dicho. Pero bueno, se agradecen esas palabras. Y también se agradece que esta tarde, pues, este grupo de personas magníficas, pues, estemos dispuestos a dedicar un ratillo a reflexionar sobre estas problemáticas que, como intentaremos explicaros a lo largo de la charlilla, pues no son cualquier cosa, son temas muy, muy importantes. Sin más demora, intento centrar el tema y vamos avanzando. El dibujito con el que contamos en la primera diapositiva intenta decirnos pues, lo difícil que es buscar ese equilibrio entre trabajo, vida, cómo lograr que si potenciamos el trabajo no vaya en contra de la vida y al contrario. Es una buena imagen porque de alguna manera sintetiza en una imagen, un flash,
el quehacer de la UAD desde que existe, ¿no? Ese ha sido el empeño de la UAD de siempre, ¿no? Intentar luchar por un trabajo que sea capaz de potenciar la vida y que esté en relación con la vida. Entonces, de entrada, esta diapositiva nos ayuda a entender lo que luego vamos a, o mejor dicho, nos plantea la gran cuestión que luego vamos a intentar descifrar desde lo que vayamos viendo. Este primer dibujo nos marca el quehacer. La UAD intenta abordar ese quehacer de distintas formas, y una de las formas es, como bien ha dicho antes Carmelo, con las campañas. Cada X años la UAD suele viene poniendo en marcha campañas que intentan centrar el foco en determinadas cuestiones que se estiman oportunas para seguir construyendo, buscando ese equilibrio entre trabajo y vida, ¿no? En la última Asamblea General, que se celebró precisamente el verano pasado, la 14 Asamblea, se decidió que la campaña para el próximo sexenio, para el sexenio 23-29, tenga por lema este que veíais, ¿no? Defender la dignidad del trabajo y el trabajo digno desde la perspectiva del bien común. Ese es un marco muy amplio, y precisamente porque es un marco muy amplio que va a presidir el trabajo de toda la UAD durante estos 6 años. La UAD también quiere focalizar en cosas más concretas cada cierto tiempo, y de ahí el sublema de cuidar cuidar el trabajo y cuidar la vida. Bien, ¿qué pretendemos? ¿Qué pretende la UAD con esta campaña? Pues voy a intentar ser rápido, breve y rápido, pero es importante que intentemos explicar esa pregunta, esa cuestión. ¿Qué pretendemos con esta campaña? Pues ahí tenéis algunos puntos que focalizan en lo que la UAD busca con esto. En un primer momento, lo que se busca en definitiva es contribuir a la defensa de la dignidad del trabajo digno y de los derechos sociales. Eso sería como una primera pretensión. Todo el esfuerzo de la UAD va dirigido a la defensa del trabajo digno, a la defensa del trabajador y de los derechos sociales. ¿Con ello qué busca? Pues busca potenciar y ser el corazón de lo que nosotros llamamos el quehacer apostólico comunitario, que no es ni más ni menos que la tarea que entre todos definimos y que concretamos en el mundo que nos toca vivir. Con todo esto, lo que busca es llenar de sentido con la vida. Esta campaña se ha de llenar de sentido precisamente con la vida y el trabajo de los militantes de la UAD en aquellos sitios que nosotros llamamos sectores, que son aquellos lugares específicos donde definimos y concretamos nuestra tarea evangelizadora. Esos sitios en concreto le llamamos sectores, y para nosotros son cinco sectores, que son los que tenéis ahí. El sector de la precariedad laboral, el sector del desempleo y la pobreza y la exclusión, el sector de la familia obrera y todo lo que tiene que ver con la familia obrera, el sector de la mujer trabajadora y el sector de los trabajadores migrantes. Esos 5 sectores, 5 objetos de atención marcan todo el quehacer apostólico de la UAD. Y son los lugares en donde estamos llamados los militantes a poner en práctica esta defensa de la dignidad del trabajo digno y de los derechos sociales. Busca también ser una caja de resonancia del conjunto del trabajo que realizamos en el mundo obrero. También pretende ser una voz de iglesia. La UAD, como sabéis, es un movimiento apostólico y quiere ejercer esa vocación de ser voz de iglesia allí donde estamos, especialmente en esos sectores que antes hemos referido.
y además desde una mirada compasiva. Queremos acercarnos y vivir esta defensa de estos valores con una mirada compasiva hacia el mundo obrero empobrecido y viviéndola como encuentro, como vínculo, como difusión, como vida comunitaria, en definitiva, como celebración de la fraternidad. ¿Vale? ¿Veis? O sea, fijaos que la pretensión no es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Como toda campaña, tiene una dimensión de difusión y de comunicación. Nosotros esa dimensión de difusión y de comunicación la queremos vivir como una forma de construir comunidad. Desde la puesta en práctica de esos objetivos, de esas pretensiones que hemos visto antes, ¿no? Y eso lo queremos hacer desde un doble empeño. Por un lado, buscando proyectar en los medios de comunicación social y también eclesial toda esa vida y trabajo que vamos generando y hacer visibles precisamente este dinamismo evangelizador. Y por otra parte, con todo ello, pretendemos contribuir a que la mirada del mundo obrero se transforme de lo meramente productivo a lo auténticamente humano, haciendo hueco en el espacio de comunicación de nuestro entorno. Y además es estar en los medios de comunicación, esa dimensión de difusión de la campaña la queremos vivir como una mirada para la transformación. Nosotros no queremos acercarnos para otro tema que no es el tema de buscar la transformación, haciendo de altavoz de esas vivencias que ya nuestros militantes están viviendo ya en los puntos concretos, en los lugares donde desarrollan ese quehacer apostólico comunitario, para ayudarnos a interpretar las señales que ya van apareciendo y que nos marcan un poco el rumbo y el camino, y para ser analizadas con profundidad, buscando despertar la necesidad del compromiso en estas tareas de construir esta realidad alternativa. Bien, si avanzamos un poquito más, y si nos deja, ahora podemos preguntarnos por el aspecto, el marco general es el que acabo de describir, pero ¿en qué aspecto queremos especialmente fijarnos en los próximos 2 años? Recordáis que hemos comentado que la campaña se define para un periodo de 6 años, pero a lo largo de los 6 años vamos a ir focalizando el tema en determinadas cuestiones. Bien, ¿cuál es el aspecto que elegimos para estos 2 primeros años? Pues este es el aspecto. Cuidar el trabajo, cuidar la vida. Y ahora vamos a intentar desarrollar un poco esta idea, ¿no? ¿Por qué subrayamos al hablar de cuidar el trabajo y cuidar la vida? Podemos preguntarnos por qué subrayamos eso de trabajo y de vida. ¿Por qué lo subrayamos en este lema? Bien, pues para nosotros está claro, porque el trabajo es vida. Esa es la primera. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que el trabajo es vida? Pues ahí tenéis algunas de las razones en las que nos apoyamos para defender esto. Porque nuestra vida pasa por el trabajo y está atravesada por el trabajo. Eso es una evidencia que yo creo que todos compartimos, ¿no? Porque queremos ayudar a recuperar el sentido humano del trabajo. Eso significa recuperar su capacidad de crear humanización, su capacidad de ser relación y de tejer vínculos, porque es la clave de la cuestión social, como ya nos decía la Lauren Excelsi en su momento. También el trabajo es vida porque la campaña busca generar vida articulando procesos que vayan provocando el cambio que anhelamos. Desde un empeño formativo, la campaña busca también formar para orientar en esta tarea de ir construyendo esta vida alternativa, ¿no?
implicando a personas concretas de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Y por último, porque la concebimos como una llamada a la conversión y a la vida nueva, porque no hay cambio sin conversión, eso ya lo sabemos, y porque los cambios culturales no son tales si no hay cambio en las personas. Por eso decimos, por eso hemos subrayado que esas dos palabras, palabra y vida, ¿no? Cuidar el trabajo, cuidar la vida. Cuidando uno, estamos cuidando al otro o a la otra con las claves que ahí hemos señalado. Avanzamos un poquito más. Bien, pero ¿y por qué hablamos de la palabra cuidar en este aspecto? Hemos referido a las palabras trabajo y vida, pero ¿por qué ahora nos referimos a la palabra cuidar? Esto no es casualidad. Vamos a intentar explicar por qué utilizamos ese término. Y para intentar entender esto, lo primero que hemos de hacer es preguntarnos por la realidad del mundo obrero, precisamente el mundo obrero más precarizado de nuestro entorno y de nuestra familia. Antes de dar una respuesta de por qué utilizamos la palabra cuidar, preguntémonos primero cuál es la realidad del entorno del mundo obrero en el que nos movemos. Y vamos avanzando un poquito. Bien, al preguntarnos por la realidad del mundo obrero, debemos de preguntarnos por muchas cosas, pero ahí tenéis algunas. Pues, por ejemplo, hemos de preguntarnos por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de las personas que están hoy trabajando. Y ahí tenéis algunos datos que son muy elocuentes. No se trata tanto de ser exhaustivo como de que nos sirva que nos contextualice convenientemente la situación que atraviesa el mundo obrero de nuestros días. También tenemos que preguntarnos, hablar del mundo del trabajo es hablar hoy de las muertes en la frontera sur. Y ahí tenéis algunos datos de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, por ejemplo, que ponen de relieve la tragedia que supone la muerte en la frontera sur, ¿no? Con cifras verdaderamente aterradoras que hacen de nuestro mar una auténtica fosa de muerte. También tenemos que preguntarnos, al preguntarnos por la situación del mundo obrero, por la situación de las personas, de los trabajadores migrantes, especialmente de los trabajadores migrantes sin papeles, que son especialmente vulnerables, porque aunque tengan los mismos derechos que cualquier persona, tienen grandes dificultades para hacerlo valer, como es evidente. Pero todos tenemos ejemplos podemos recordar pues la situación en la que viven en los asentamientos de Huelva o de Almería, cómo son explotados literalmente y en situaciones incluso de esclavitud. Pero no tenemos que irnos tampoco tan lejos. Recordemos o pensemos en nuestro entorno, en el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Cuántas personas migrantes están en el trabajo doméstico en condiciones, pues a veces muy mejorables. También supone preguntarnos por los trabajadores del sur. Si nos vamos un poquito más lejos, hemos de preguntarnos también por los trabajadores del sur, por ejemplo, por todo lo que supone el coltán que se habla de llamar la maldición del Congo, ¿no? Por lo que están pasando estas personas que están trabajando en esas minas del coltán, ¿no? Donde se habla de que hasta 40.000 niños son utilizados para que puedan entrar en los túneles de pequeñas dimensiones y poder extraer el mineral que luego alimentan nuestros móviles, nuestros ordenadores, nuestra vida. Esto hay que verlo y hay que levantar la mirada cuando nos preguntamos por la realidad del mundo de nuestro entorno. También nos tenemos que preguntar por la realidad de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y especialmente de las más vulnerables. Y dentro de las más vulnerables
de las migrantes sin papeles, por ejemplo, o por la vida en nuestros barrios ignorados. Muchos de vosotros estáis implicados en estos barrios, ¿no? Pues sabéis perfectamente la situación que se vive en ellos. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, ¿no? Y todo lo que supone los desahucios, especialmente para las personas más vulnerables, para los más desfavorecidos. Y podríamos seguir narrando datos y tal, pero al mismo tiempo que esto pasa, pues podemos ver también otros datos, por ejemplo los que os pongo ahí en la diapositiva, ¿no? Extraídos de Oxfam, por ejemplo, que nos habla de que en el año 2017, 3 multimillonarios españoles poseían tanta riqueza como el 30% de la población española. Si eso lo extrapolamos a nivel mundial, en aquel entonces ese informe hablaba de que 8 personas, 8 multimillonarios, poseían hasta el 50% de la riqueza mundial, ¿no? Más riqueza que casi 4.000 millones de personas. Otro dato, el 1% más rico del mundo acumulaba el 63% de la riqueza producida desde el año 2020, es decir, desde el año 2020 al año 2023, la riqueza producida se ha concentrado en las manos del 1%, es decir, unos 820.000 personas en el mundo, hasta el 63% de la riqueza generada. A finales del año 22, los márgenes de las empresas eran un 60% a los observados en 2019. A finales de 2022, los márgenes de las empresas habían aumentado hasta en un 60%, habían crecido un 60% en relación a esos mismos datos de 3 años atrás. Mientras que la masa salarial, por así decirlo, en ese mismo periodo había crecido un 4%. A este ritmo, nos dice el informe de Oxfam del año 24, del año 2024, a este ritmo, en una década, tendremos el primer billonario, pero los billones españoles, europeos, no los americanos. Es decir, el primer ser humano que posea 1 millón de millones de dólares. Mientras que tardaremos como 200 años en erradicar la pobreza. ¿Veis? Entonces, por un lado, tenemos la foto de la situación del mundo del trabajo, del mundo de las personas, del mundo de los derechos humanos y tal, y por otro lado, contemplamos la disparidad enorme que estamos viviendo en nuestro mundo, también un poco para señalando las causas de por qué esto pasa. Vamos a ver si estamos. Vale. Habiendo respondido a la primera parte de esta cuestión, habiéndonos fijado en la realidad de nuestro entorno, ahora cabe preguntarse en un segundo momento, pero bueno, ¿y esto cómo lo arreglamos? ¿Esto cómo lo arreglamos? Porque algo tendremos que hacer, hacia dónde caminamos, cómo lo hacemos. Bien, pues eso sería lo que vamos a intentar explicar ahora. Bueno, no hay muchas posibilidades, pero bueno, algunas serían, la primera sería esta, por ejemplo. Una forma de responder a esta situación, es decir, no hay que preocuparse, esto lo va a arreglar el mercado. Ojo, que esto no es un chiste, esto es lo que está detrás de lo que hoy se llama el anarcoliberalismo, que viene a decir que esto cada uno que se la busque como pueda, que esto lo tiene que arreglar el mercado. Hay que desmantelar servicios públicos, sanidad, lo que haga falta, y que cada uno, pues que el libre mercado que nos arreglará a todos, ¿no? Recordemos lo que está pasando en Argentina en estos meses, en estos 100 días primeros del nuevo gobierno que tienen los argentinos.
Esta es una respuesta y se está dando esta respuesta. Pero puede haber otra. Esta es otra respuesta. Es decir, pues no pasa nada, basta con mirar a otro lado, lo que nos dice el cuentecillo. Estamos muy preocupados por lo que está pasando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el otro le dice, pues ya veis, basta con mirar a otro lado, no hace falta preocuparse, ya está, ¿vale? Esa es una respuesta que también se está dando. Pensar en todo lo que significa, siguiendo este esquema, todo lo que significa el descarte, lo que significa los excluidos, lo que significa ir dejando. Bueno, frente a esto, pues podemos decir cosas. Pues, por ejemplo, podemos decir lo que nos dice en este pequeño vídeo el Papa Francisco sobre esto, sobre la indiferencia, ¿no? Ante estas respuestas nos preguntamos con el Papa, pero ¿cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? Vamos. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestra vida, nuestra ciudad, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalía. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que nos necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean obligadas por las instituciones y nunca sean descartadas. Una persona sin techo. Bien, después de escuchar al Papa queda otra alternativa, otra respuesta posible ante esta situación. Y es esta que tenemos. No queda otra que poner mano a la obra desde el cuidado que restablece el vínculo y la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a intentar desentrañar. Pero no hay otra, ante las situaciones que hemos descrito y ante los derroteros por donde nuestra sociedad camina, no hay otra forma que la de recurrir a hacernos cargo, al cuidado, a restablecer el vínculo con el otro y a hacernos responsables del otro. No hay otra forma de cambiar esto. ¿Veis? Por eso ya empezamos a entender por qué hemos utilizado la palabra cuidar. Cuidar. Vale. Avanzamos un poquito más. Y ahora ya sí vamos un poco a desentrañar las claves de esto, de la cultura del cuidado. Tampoco va a ser una cosa muy densa porque no hay tiempo ni lugar, pero lo que buscamos es que comentar en voz alta las 4 ideas, 4 claves que nos ayuden a seguir profundizando en esta tarea, que es una tarea evidentemente larga. Bien, para acercarnos a esa sociedad del cuidado, a esa cultura del cuidado, hay como una primera cosa que tenemos que ser conscientes, y es que hemos de caminar desde la racionalidad moderna hacia el cuidado como paradigma alternativo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues ahí tenéis algunas frases que nos ayudan a entender esto. Cuando la Revolución Francesa dijo aquello de libertad, igualdad, fraternidad en el año 1789, fue un avance muy grande, muy grande.
cuando casi 150 años más tarde la Declaración Universal de los Derechos Humanos dijo aquello de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, fue también un avance para la humanidad descomunal. Nuestra modernidad está construida básicamente desde estos parámetros, Pero ante esto uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que hemos llegado a donde hemos llegado precisamente con estas grandes frases, con estos principios que son evidentemente hablar de libertad, de igualdad, de fraternidad, que además se deja escrito en el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue un logro enorme para la humanidad? ¿Cómo eso luego en la práctica no ha llegado a desarrollarse como estamos viendo? ¿Cómo estamos asistiendo a una realidad? Bien. Algo falla, algo no falla, y ahí nos dicen los textos, esto nos dice algo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no podemos dar por supuesto que del simple enunciado de esos grandes lemas, tanto el de la Revolución Francesa como el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se va a deducir de manera automática que hemos de cuidarnos y de apoyarnos los unos a los otros? Del simple enunciado de esos grandes lemas no se deduce automáticamente que esto suceda, ¿no? Y como nos dice el siguiente texto, ¿no? Es precisamente, estamos en una sociedad donde se nos llena la boca defendiendo estos derechos, los derechos individuales de las personas, pero al final es una defensa abstracta que no nos comprometen para la defensa real de estos derechos. Y somos capaces de decir esto y al mismo tiempo asistir a la fosa del Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? y a las barbaridades que estamos asistiendo. Avanzar en libertad, claro que es un logro enorme, pero la libertad no se puede entender como algo descontextualizado, como algo sin referencia al otro. Para nosotros, ya sabemos, y hablo en términos cristianos porque yo creo que estamos en el ambiente adecuado, se es más libre en cuanto que somos más esclavos del amor. Así es como debemos entender la libertad. La libertad no es competir yo contigo, tú con el otro, a ver quién puede hacer las cosas mejor o tiene menos ataduras para hacer esto o lo otro. La libertad viene de vida es aquella que nos pone en relación al otro, que se construye precisamente el respeto al otro y a los derechos humanos, y precisamente porque el otro también tiene derecho a ser libre e igual a ti. Bien, luego, el simple enunciado de los grandes principios de la modernidad, de ahí no se deduce que tengamos que comprometernos con el otro. Por eso tenemos que avanzar de la racionalidad individualista moderna a los relatos de vulnerabilidad, en el sentido de que precisamente para neutralizar el discurso neoliberal monocultural que, apelando a los principios solidarios de un igualitarismo universalista, ignora de hecho el sufrimiento histórico concreto del individuo y de los pueblos. Este paso lo tenemos que dar porque no tenemos otra. En definitiva, o nos cuidamos como personas o perecemos como especie humana. O nos cuidamos o perecemos como especie humana. Bien, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ligar esos grandes principios de la modernidad con esta necesidad de
recuperar los relatos de vulnerabilidad. Vamos a avanzar. Bien, pues en principio apoyándonos en nosotros, y ya hablamos en el lenguaje creyente, apoyándonos en 3 pilares fundamentales. Podríamos poner más, pero bueno, estos son, a mi modo de ver, muy esenciales. Un primer pilar sería el de recordar la pregunta de Dios que Dios hizo a Caín. Aquella pregunta acerca de ¿dónde está tu hermano? Y también hay que recordar la respuesta que le dio Caín a Dios. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Cuando se rompe el vínculo, si recordáis la escena, lo que nos dice en la Biblia, recordáis la escena, y si nos ponemos a analizar lo que hay detrás de esos diálogos, caemos en la cuenta de lo siguiente. Cuando se rompe el vínculo, Caín es capaz de matar al hermano. Si se rompe el vínculo, porque se ha roto el vínculo, es porque Caín es el fundamento, lo que le da a Caín para hacer lo que hizo. Es decir, que la desconexión vital entre las personas es clave para entender la actitud de Caín. En el momento en que se rompe el vínculo entre las personas, en el momento en que se desconecta vitalmente la vida de las personas, se abre la puerta a actitudes como la de Caín. Pero hay otra precisión más, y es, Dios pregunta a Caín, ¿por qué pregunta Dios a Caín? Por el hermano. Pues porque Caín efectivamente es responsable de Abel. La vida de Caín y la vida de Abel están conectadas. Y Caín es responsable de la vida de su hermano. ¿Vale? Fijaos lo que nos dice el Papa Francisco en el mensaje a la 54 Jornada Mundial de la Paz. Caín, después de matar a su hermano Abel, respondió así a la pregunta de Dios: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí, ciertamente, Caín era el guardián de su hermano. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida, de nuestras relaciones con la naturaleza, es inseparable de la fraternidad, de la justicia y de la fidelidad a los demás. En el momento en que ese relato nos recuerda que es esencial el vínculo entre las personas y que todos somos responsables de todo, de nuestros hermanos. Pero tenemos más pilares. El pilar del relato del buen samaritano, ¿no? Igualmente lo recordamos perfectamente, ¿no? Y que a él recurrimos con mucha frecuencia. Otra foto, otro relato de esas vulnerabilidades que antes nos referíamos y que nos ponen en la pista de por dónde tenemos que construir. Recordar que el samaritano al ver al herido tirado en el camino, tuvo compasión de él y acercándose le vendó la herida. Tuvo compasión, se sintió responsable de él. Y cuando ya tuvo que irse, lo llevó a la posada para que lo cuidaran y pagó para que y dejó advertido al posadero que si a la vuelta hacía falta poner dinero, que estaba él para reponer. Es decir, se hace cargo del dolor, se hace porque responde a ese vínculo al que antes nos habíamos referido, es capaz de responder y de hacerse responsable de su hermano. Y luego otro pilar fundamental para nosotros no es ni más ni menos que el horizonte ético del capítulo 25 de Mateo.
que todos recordamos. Y cómo ese horizonte ético está en relación con lo que San Juan de la Cruz nos decía acerca de que al atardecer de la vida nos examinarán del amor. ¿Recordáis, no? El capítulo 25, tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo. ¿Veis? Esos tres pilares son esenciales para construir esto, para construir el camino alternativo a la realidad en la que nos encontramos. Sin restablecer el vínculo, sin caer en la cuenta de que somos responsables de nuestro hermano, esto no tiene solución. Pero ojo, que esto que nos dicen estos tres pilares que yo he puesto aquí, no hacen más que constatar algo que ya somos. Nos ayudan a caer en la cuenta de lo que ya somos. No están inventando nada. Nos están diciendo, nos ayudan a caer en la cuenta de que somos humanos en cuanto relación. Somos humanos en cuanto a relación. Somos hijos del cuidado. Somos hijos del cuidado. Yo no sé, ahora a mí me toca ser abuelo desde hace un poquito. Esto a mí me ha cambiado la vida. Vosotros los que hayáis tenido esta experiencia, pues ya sabéis de lo que yo estoy hablando, ¿no? Pero te das cuenta de la vulnerabilidad de las personas, de lo que necesitan las personas para poder crecer, de la cantidad de esfuerzos, de dedicación, de esmero, de días, de meses y de años de cuidado para llegar a ser autónomo, entre comillas. La vida de una persona, los primeros 8, 9, 10, 12 años, dependen del cuidado. Pero es que cuando nos hacemos un poquito ya más mayores y tal, volvemos a tener una dependencia de lo otro vital. Pero durante el resto de la vida también, aunque parece que nos creemos que somos autónomos. Nuestra naturaleza está en que somos hijos del cuidado. Somos hijos del cuidado. Porque por naturaleza somos vulnerables. Somos vulnerables. Necesitamos los unos de otros y nos humanizamos precisamente y crecemos en humanidad precisamente en el cuidado y la relación. En el cuidado y la relación. Y repito, lo que la Biblia y el Nuevo Testamento nos han señalado antes, no están inventando nada, están de alguna forma racionalizando nuestra verdadera esencia. Nuestra verdadera esencia. Bien, y por esto, al decir esto, podemos entonces avanzar a la siguiente cuestión, a la siguiente diapositiva. Bien, y esta es la última, bueno, la penúltima. Dicho todo lo anterior, ¿por dónde podemos caminar? ¿Por dónde podemos intentar poner en práctica estas cosas que hemos dicho y que parece que nos parecen evidentes? Bien, pues la primera pista pasa por hacer frente a la deformación de nuestra humanidad. Esa tarea es hoy el centro de la cuestión social. Fijaos lo que estamos diciendo, no estamos diciendo vamos a pelearnos por mejorar el salario, vamos a pelearnos, lo primero va a ser buscar unas condiciones de trabajo dignas. No, estamos diciendo que lo primero es recuperar la deformación, combatir la deformación de lo humano. No avanzaremos si no somos capaces de reconstruir nuestra dimensión humana. Nuestra dimensión humana. Esto es, antes que nada, un problema antropológico, de concepción del hombre. En el momento en que nos olvidamos de que la persona no es un ser vulnerable, de que la persona
no crece precisamente en la relación. En el momento en que rompemos los vínculos de relación, dejamos de humanizarnos y damos pie o estamos abriendo la posibilidad de que otros Caínes repitan la historia que ya hace muchos siglos nos contaba la Biblia. La primera cuestión es combatir la deformación de nuestra humanidad, porque es el centro de la cuestión social. Dicho esto, otra pista sería la de entender el hambre y sed de justicia desde el cuidado y la compasión, que nos movilice por un cuidado político, que nos haga saltar o avanzar desde las colas del hambre a las reivindicaciones políticas para que cambien las instituciones. Eso es fundamental. Hablar del cuidado político es fundamental para evitar, pues ya sabéis. Otra pista sería la de combatir los analfabetismos, el analfabetismo emocional que padece nuestra sociedad, pero también el analfabetismo ecológico o el analfabetismo ético, sabiendo que no somos éticos porque tengamos las cosas claras, sino porque somos éticos en la medida en que buscamos hacer el bien y nos ponemos en camino para construir ese bien. En esa medida somos éticos, no porque sepamos dónde está el bien o de dónde está el mal, sino porque somos capaces de ponernos en camino para construirlo y ser honrados con ese empeño. Otra pista, conectar el cuidado con el principio de la sobriedad. Cuidar significa ser sobrio, crecer en sobriedad, con el principio de la incumbencia. Esto es mi problema, me tengo que sentir interpelado por ese problema. Por el principio, conectar los cuidados con el principio de la sostenibilidad, o que implica también el principio del decrecimiento económico. Eso da para otra charla con bastante profundidad. Otra pista, superar el voluntarismo y el buenismo, propiciando procesos, estructuras y organizaciones cuidadoras. No basta ser bueno y hacer sino hay que buscar poner en marcha procesos, poner en marcha estructuras, poner en marcha organizaciones, formas de articular todo esto, que sean abiertas, que sean participativas y dinámicas y de colaboración. Y si queremos señalar algo que tenga que ver con el trabajo más estrictamente posible, ahí tenéis también algunas pistas. Pues por ejemplo, cuidar, hacer crecer esta cultura del cuidado ha de significar ser capaces de asegurar las necesidades básicas de las personas, trabajar porque las necesidades básicas de las personas sean cubiertas, se puedan cubrir, sean especialmente de los más desfavorecidos. Eso, ahí hay una tarea que haga posible universalizar los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vivienda, a la sanidad, buscar, luchar por puestos de trabajo, por que las condiciones de trabajo permitan que se pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda. Hablamos del derecho a la vivienda y nos olvidamos de que eso a veces no, con bastante probabilidad, es problema de las condiciones en las que esos trabajadores de esas familias están viviendo y trabajando. Entonces, para poder universalizar los derechos hay que hacerlo desde esta perspectiva, ¿no? El derecho a la sanidad para todos, ¿no? Cuidar el trabajo significa evitar la cosificación del trabajador. El trabajador es mucho más es una persona antes que nada, ¿no? Con todo lo que eso significa.
Cuidar el trabajo significa buscar el trabajo digno fuera de la lógica del mercado como estilo de vida. Y por último, que ayude a construir un nosotros articulado. ¿Veis? Ahí tenéis algunas pistas como para que nos ayuden a idear o a pensar por dónde podemos construir esta alternativa, esta cultura alternativa del cuidado. Y si os vale, pues bueno, ahí os dejo referencias de información, de temas, de las fuentes, de donde un poco podemos, algunas de las fuentes que yo he utilizado para deciros estas cosillas que os estoy diciendo. Pues no sé, desde los materiales de la UAS de la tercera asamblea, pasando por cuadernos de la UAS, o de Cristianismo y Justicia, o de Noticias Obreras, o por supuesto de las encíclicas del Papa Francisco, o del texto del 54, del mensaje de las 54 Jornadas Mundiales de la Paz, etc. Y bien, y con esto pues yo creo, no sé si he logrado transmitiros todo lo que significa y hay detrás de esta campaña del agua que inicia en este año 2023 o que inició en el año 2023 y que se prolongará hasta el año 29, y en estos 2 primeros años especialmente pensando en este sublema, ¿no? Cuidar el trabajo, cuidar la vida. Muy bien. Ahora a vuestra disposición para comentarios, aclaraciones, lo que creamos conveniente.